Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días. Bienvenidos a un programa más de Tostando Granizo, en el que mujeres hablamos de política. Justamente el día de hoy, día de Navidad, les saluda Jimena Ron. Muy buenos días con todos y con todas. Les saluda Anabel Guerrero. Buenos días con todos, yo soy María Dolores Miño y muy contenta de estar con ustedes este miércoles de Navidad para conversar de temas que no son muy navideños en realidad. Que sí, penúltimo programa del año, y hay un tema en el que tenemos que subirnos, ¿no es cierto?, a la conversación, porque es indispensable que hablemos de lo que sucede en la justicia en el Ecuador, en función, yo creo que de las dos noticias que hemos atravesado esta semana. La primera, ¿no es cierto?, que no quiero dejar de mencionar, la sentencia, y que me imagino que haremos algo de mención, la sentencia relativa a los niños de las Malvinas. Se condenó ya a los militares que estuvieron involucrados en esto que la justicia ha determinado como desaparición forzada respecto a los 4 niños de las Malvinas. Y luego también lo que ha sucedido en torno al Consejo de la Judicatura, a la denuncia, bueno, no sé si denuncia, pero en todo caso a todo este proceso alrededor del juez Serrano, y lo que pasa con el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Conversemos de eso, porque sí que de alguna manera afecta, ¿no es cierto?, al tema de la justicia tan venida menos en el país, y que ha perdido también la confianza dentro de la sociedad. Cuéntenme, chicas, ¿qué opinan al respecto? Bueno, sí, yo creo que es importantísimo hablar del sistema de justicia, de la administración de justicia, lo que pasa en la justicia en el país. Lamentablemente, digamos, cuando estalla una crisis es cuando hablamos de estos temas. Sin embargo, la situación de la justicia atraviesa la vida democrática del país. Es sumamente importante, hoy mucho más, cuando atravesamos una crisis de inseguridad y cuando se habla de lucha contra el crimen organizado, y vemos que precisamente la justicia no está cumpliendo un papel adecuado en ese sentido. Entonces, creo que es vital hablar de este tema. Sí, creo que algo que es un tema que evidentemente a mí me toca mucho, porque es parte de la columna vertebral, creo yo, del trabajo que hacemos en el Observatorio de Derechos y Justicia. ODJ es una organización que se crea precisamente para monitorear el funcionamiento del sistema judicial en clave de independencia judicial, Estado de Derecho y derechos humanos. Y yo lo que les puedo decir con mucha pena del trabajo que hemos venido haciendo por casi una década es que si hay un denominador común a todos los gobiernos de este país, es la incapacidad de respetar la independencia judicial. Y al menos de nuestro trabajo, que viene desde 2014, yo les puedo decir, no ha habido un solo momento donde no hayan existido amenazas graves a la independencia judicial, que han tomado muchas formas, sí. Durante el gobierno del presidente Correa tomó una forma, luego durante la época morenista y luego lacista tuvo otra forma, y hoy estamos viendo quizás una nueva configuración de inobservancias a la independencia judicial que tiene que llamarnos la atención, porque no es un tema de lo que está pasando hoy, es un tema donde la función judicial se ha vuelto, creo yo, la joya de la corona, donde todos los gobiernos, independientemente de cuál sea su línea política e ideológica, van a tratar de alguna manera controlar a quien controla a los jueces, que en este momento es el Consejo de la Judicatura, y en ese control que parte de intereses que son meramente políticos, que no tienen nada que ver con el fortalecimiento democrático, la protección de derechos humanos, sino intereses políticos coyunturales e inmediatos, lo que venimos presenciando con mucha preocupación es un deterioro democrático importante que ya creo yo que ha llegado a unos límites inaceptables. Porque una cosa es que tengas a políticos disputándose el control de la función judicial, pero ahora ya tenemos un elemento adicional que a mí me parece que tenemos que analizarlo con muchos rigores. Ahora ya lo que se está conversando es posiblemente que quienes pretenden controlar la justicia es el crimen organizado y son las mafias de narcotráfico. Entonces, frente a eso, creo yo, colegas, creo yo que ninguna de nosotros, con el compromiso democrático que nos hemos mostrado, es sincero, de verdad, podríamos no abordar este tema hoy, ¿no? Totalmente. Sí hay algo que coincidimos, y es el tema de que la justicia ha sido cooptada por
los poderes políticos, el poder político desde hace mucho tiempo, digamos, esto no es una novedad, no digo que esté bien, pero eso es así, es fáctico. Ha sido cooptado por el poder político, pero en este momento estamos hablando de una cooptación de incluso de temas de narcotráfico y no sé si incluso de grupos de delincuencia organizada, y eso sí que debe de llamarnos la atención, debe de hacer que la ciudadanía de alguna manera se empodere con el tema de la veeduría de lo que está pasando. Contextualizando, el juez Serrano, el juez Carlos Serrano me parece que es el nombre, solicita ayuda, digamos, solicita protección porque se lo amenaza. Esto dentro de una audiencia hemos visto además del video en el que se lo amenaza de muerte, y adicionalmente hemos escuchado audios a partir de los cuales también se lo presiona para que juzgue de determinada manera dentro de un proceso relacionado con el narcotráfico. Y acá una de las cosas que llama la atención es justamente el hecho de que la esposa del actual presidente del Consejo de la Judicatura ha participado, digamos, como defensora de grupos de temas de narcotráfico, ¿no? Más allá de que, en efecto, el abogado puede elegir a su cliente de la mejor manera, me parece que sí que pone en tela de duda esta realmente transparencia de la actuación del presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, yo un poco sumándome a lo que ha señalado Jime y a lo que ha señalado Lolo, yo quisiera decir algo, ¿no? Las alertas que se hicieron desde diversos sectores respecto de que el perfil del actual presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Mario Godoy, no era el adecuado, se hicieron a tiempo. Se hicieron a tiempo, se dijo el señor Mario Godoy, respetando, y no estoy criminalizando el ejercicio de la profesión en absoluto, el señor Mario Godoy había sido defensor en varias causas. Una de ellas, por ejemplo, la de los hermanos Larrea, que tenía vinculaciones con temas de narcotráfico. Entonces, creo que además, luego de lo vivido en la Administración de Justicia con el señor Wilman Terán al frente de ella, que además, digamos, fue muy claro que el señor Wilman Terán tenía nexos con el crimen organizado, porque las investigaciones dentro de los procesos que se dieron lo mostraron de esa forma, muy claramente. Entonces, luego de algo así tan grave, metástasis, purga, plaga, quien viniera a estar al frente del Consejo de la Judicatura y también a conformar el Consejo de la Judicatura no podía tener la más mínima duda ni sombra de tener este tipo de vinculaciones. Y eso se lo dijo, y se dijo públicamente, insisto, desde diversos sectores. No se escucharon estas alertas y hoy nos enfrentamos a estos temas tan delicados que, digamos, el detonante fue esta columna del doctor Felipe Rodríguez y que nos dio a conocer el caso del juez Serrano. Ahora, desde mi punto de vista, el caso del juez Serrano, digamos, nos muestra qué es lo que está pasando en la Administración de Justicia. Hoy conocemos que quizás no es el único caso lo que se ha suscitado, ¿no? Entonces, creo que señalar esto, ¿no? Se dijo, no hay los mínimos, para una selección de miembros del Consejo de la Judicatura no hay filtros. En cualquier lugar del mundo, en estándares internacionales sobre administración de justicia, deben haber filtros, no deben, o sea, quien se postule debe tener por lo menos, digamos, la posibilidad de decir no tengo conflicto de intereses, ¿no? Que exista en esos procesos de selección algo que aterrice estos temas y que demuestre que las personas que están postulando o que han sido postuladas en este caso, porque aquí hay 5 fuentes que envían sus ternas, pero confirmen, por favor, que no haya conflicto de intereses, y el Consejo de Participación Ciudadana, encargado de este proceso, tenía esa obligación. Pero acá lo que sucedió fue lo contrario. Se presentaron 17 impugnaciones, 5 de ellas contra el señor Godoy, y el Consejo de la Judicatura no dio paso. Algo que es importantísimo, la impugnación ciudadana. Claro, y hay un tema que a mí me preocupa mucho. Lo primero es esto que dice Anabel, y es el tema de la ineficacia de las impugnaciones, ¿no? A propósito de este tema, les cuento que la relatora especial para la independencia judicial de Naciones Unidas, Margaret Satterwhite, está haciendo precisamente un informe sobre los sistemas de impugnación y los procesos de selección, los problemas en los procesos de selección.
Y sobre esto, uno de los temas que nosotros desde el observatorio hemos alertado es precisamente la ineficacia de los sistemas de impugnación. Además de que nuestro proceso para elegir altas autoridades del sistema de justicia es extremadamente complejo, engorroso, tiene cualquier cantidad de pasos y revisiones y recalificaciones. Nada de esto ha servido para blindar al sistema de justicia, especialmente al Consejo de la Judicatura, de que se terminen designando perfiles que yo entiendo que tienen que ser políticos. O sea, no creo que podemos ponernos muy puristas y decir la persona tiene que ser apolítica 100%, porque este es un cargo político. O sea, algún vínculo, me refiero a vínculo de relación tiene que tener, pero tenemos que separar lo que es un perfil político de lo que es un perfil comprometido por un conflicto de interés. Y entonces aquí lo que tenemos es, y yo no, digamos, a mí nunca me van a escuchar y siempre he sido muy clara en decir, yo no juzgo ni digo los abogados no deberían coger ciertos casos. Yo creo que eso ya es decisión de cada uno de los colegas. Pero yo sí creo que el sentido común te exige que cuando hay una situación de estas, donde tú has patrocinado ciertos casos que eventualmente tocan con un tema de elevado interés público y político, o tus parientes, o tu cónyuge, o tu pareja, toca estos temas de elevado interés político. O sea, en el caso de la colega Vintimisa, que yo no tengo nada contra ellos, al contrario, pero ella, yo no sabía, había defendido a alias Fito. Y eso está bien, si es que en algún momento, porque todo el mundo tiene derecho a defenderse, si es que ella tomó esa decisión me parece perfecto, pero al momento en que el doctor Godoy asume la presidencia del Consejo de la Judicatura, alias Fito, todo el mundo ya sabíamos que era este más buscado. Entonces, más allá de si yo no estoy en posición en este momento de decir si se actuó con buena fe o con mala fe, si es que hay algún contubernio, eso no nos consta y esperemos que las autoridades sepan aclarar todo lo que ha denunciado el juez Serrano. Pero frente a algo que evidentemente iba a generar primeramente un conflicto de interés y segundo, suspicacias y sospechas sobre la independencia e imparcialidad del sistema de justicia a la hora de combatir el narcotráfico, yo creo que lo sensato honestamente hubiera sido decir, miren, a pesar de que yo no tengo nada que esconder, a pesar de que yo he hecho mi trabajo limpiamente, como esto nos va a abrir un boquete de escándalo, de desconfianza de la ciudadanía frente al sistema de justicia, como esto va a poner en entredicho el trabajo de una institución que requiere credibilidad como el Consejo de la Judicatura, yo no me voy a meter o voy a dar un paso al costado. Totalmente. Y eso no se ha hecho. Entonces, nadie está diciendo no agarre estos casos, no patrocine, porque uno no sabe qué va a pasar, si a uno le van a designar o no el día de mañana. Pero una vez estando en esa situación, decir, miren, mi presencia aquí puede generar más problemas que ventajas, mi presencia aquí va a contribuir a la ya enorme ausencia de credibilidad de la ciudadanía en el sistema de justicia, me hago para un lado. Y yo creo que lo reprochable es eso, no haber prevenido algo que era evidente que de ley iba a haber un escándalo eventualmente con esto, que de ley iba a haber estos conflictos de interés que se han suscitado. Yo también creo que la palabra clave aquí es conflicto de interés y hay que tenerlo clarísimo, y eso es algo que además también tendrá que ser investigado por parte tanto del control político que la Asamblea Nacional ya tentativamente va a iniciar, o por lo menos ya se ha pedido la documentación o la información necesaria para, entiendo yo, iniciar el proceso de control político que corresponda, que me parece que es forzoso en este caso. Además, está programado para el 5 de enero la entrega de la información y evidentemente también un control judicial que no podemos dejar de lado. Es decir, la Fiscalía también tiene que actuar en este caso porque se necesita ser ejemplificado, se necesita ejemplarizar estos temas para evitar que vuelvan a ocurrir. Y evidentemente también me parece a mí, chicas, no sé si ustedes concuerdan conmigo, volver a discutir algo que en algún momento lo hemos señalado, se ha señalado, que es la posibilidad de eliminar el Consejo de la Judicatura, ¿no? Algo que se planteó también de cara a esta última consulta popular que vivimos en función de una asamblea constituyente, de una eventual asamblea constituyente, pero esto, dejar claro que la eliminación del Consejo de la Judicatura o quizás el paso de las funciones, que son las funciones disciplinarias, que son, digamos, casi que la manzana de la discordia, no requiere una asamblea constituyente. Bien se puede hacer vía reforma parcial o bien de la enmienda constitucional en el caso del paso de funciones. Y esto es algo que, si la Asamblea Nacional tiene la voluntad política de hacerlo, claro, me parece que políticamente quizás no pueda convenir, pero si tienes la voluntad política como Asamblea Nacional, bien lo puedes hacer a través de los procesos que te da la Constitución para la modificación constitucional,
y de alguna manera, no sé si solucionamos el tema, pero de alguna manera quizás podemos reducir todas estas influencias que puede tener el Consejo de la Judicatura o quienes eventualmente pueden llegar al Consejo de la Judicatura a presidir el Consejo dentro de la actuación de los jueces, ¿no? A propósito de la independencia judicial. Yo concuerdo, sí. Perdón, Anabelita, solo una reflexión. Yo soy muy escéptica con respecto a que si se cambia algo, se hace una modificación de selección, va a cambiar. Y yo les digo esto porque parte de nuestro trabajo no solamente es a nivel de Ecuador, sino nosotros tenemos una red de expertas en materia de independencia judicial a nivel regional y trabajamos articuladamente con colegas y organizaciones similares ODJ en México, Perú, Bolivia, El Salvador, Guatemala y Colombia. Y algo que siempre conversamos en esta red de la cual ODJ es parte es que en realidad el sistema de selección no es, o sea, el problema no está en el sistema de selección, el problema está en la absoluta ausencia de respeto que en esta región parece existir con respecto a los sistemas de justicia. Que es un tema, pero es un tema de cultura democrática también. Miren, por ejemplo, para elegir altas autoridades del sistema de justicia en Guatemala, en algún momento se estableció un mecanismo que, si lo decimos acá, va a sonar súper bien, que era que quienes se van a encargar de la selección van a ser las universidades. Y tú dirías, excelente, las universidades altamente técnicas, ¿no es cierto? Pues resulta que para burlar esa salvaguarda que se pone, ahora los partidos políticos no solamente están cooptando a las universidades, sino están creando universidades de garage para poder incidir en esos procesos. Entonces, algo que te suena bien, el rato que se aplica en un contexto donde no hay un respeto irrestricto por la independencia judicial, nada va a salir bien. Y yo me temo, y perdonen que suene tan pesimista, pero yo me temo que en el caso de Ecuador, como muchos otros países de la región, lo que hay es una absoluta falta de compromiso con la democracia y con lo que supone la independencia judicial en ese sistema. Porque de lo contrario, nuestro sistema en realidad, la existencia misma de un Consejo de la Magistratura, como se designa a nivel de estándares internacionales, estamos cumpliendo, digamos, con algo que ya hace varios años, desde la Oficina del Relator Especial para para Independencia Judicial de Naciones Unidas, se dijo que es una buena práctica sacar el tema administrativo de la función judicial, que tiene que dedicarse a administrar justicia, que tiene que haber un órgano independiente. Nosotros tenemos ese órgano independiente, entonces en la práctica, en los libros, digamos, estamos cumpliendo bien ese estándar internacional. El problema no es que exista un Consejo de la Judicatura, diría yo, ni siquiera es el problema que el Consejo de la Judicatura haga control disciplinario, porque eso es irrelevante. El problema es que una vez que caen esos sistemas, por más bien diseñados y concebidos que estén, si caen en manos de personas que son inescrupulosas, que son irrespetuosas con la independencia judicial, que no tienen un sentido de democracia, pues no va a haber un sistema que funcione. Y me temo, queridas colegas, que nosotros en Ecuador estamos en esa situación. Podremos cambiar 500 veces de modelo, pero vamos a volver a tener esta discusión de otra vez alguien está tratando de tomarse la justicia. Mucho más control, Anabel, ¿no? Bueno, o sea, yo sí quiero, yo creo que concuerdo con mucho lo que dice Lolo, pero yo sí quiero matizar un poquito. O sea, yo sí creo que se requiere una reforma estructural. Creo que lejos de estar reformando, por ejemplo, en este momento, el tema de si las personas privadas de la libertad deben ser quitadas de los grupos prioritarios, hoy deberíamos estar discutiendo, sí, una reforma respecto del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana. Son dos instancias fallidas. No le han hecho bien al país en lo absoluto y de eso sí deberíamos estar trabajando. En eso sí deberían estar trabajando la Asamblea Nacional o todos quienes podamos participar, apoyar, dar aportes para que esta realidad cambie. Desde mi punto de vista, desde el 2011, con la metida de manos en la justicia, porque ese fue un tema muy complejo en el país, el tema del control disciplinario ha sido precisamente el arma que se ha utilizado para que jueces y juezas fallen conforme a ciertos intereses. Y tal como decía Jimena en algún momento, la justicia en el Ecuador históricamente no ha sido independiente. Pero lo que vivimos ahora, y creo que eso es lo que hay que recalcar, es más allá de intereses políticos, más allá de que haya sido cooptada por el poder de turno, por quien esté al frente en el poder de turno, hoy ha sido cooptada, y eso está claramente en este momento es evidente, por el intereses, por la economía del narcotráfico, así de claro. Entonces,
creo que sí es necesario que se haga una reforma estructural y creo que sí es necesario discutir si el Consejo de la Judicatura se mantiene, tal como decía Jime, o si por lo menos se le quitan las atribuciones del control disciplinario. Miren, por ejemplo, una noticia que a mí me parece realmente impactante. La jueza Nubia Vera retira esta denuncia, retira la denuncia contra el señor Mario Godoy. Pero es que estamos frente precisamente a una persona que hace parte del sistema de justicia, que en su momento fue clara y denunció, dijo, vinieron y me dejaron un pendrive. Y hoy dice que estaba, bueno, ha retirado la denuncia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el señor Godoy y el Consejo de la Judicatura tiene un poder. Entonces, aquí estamos frente a una desigualdad en donde la jueza Nubia Vera está en una situación muy delicada. Y es una mercantilización, además, de los falsos judiciales, ¿no? Y yo no quiero dejar de mencionar algo que a mí me parece importantísimo, y es parte del trabajo más reciente que nosotros hacemos en ODJ, que es el tema de la seguridad judicial. Nosotros desde Plaga Pura Metástasis direccionamos nuestra línea de trabajo hacia ver cómo están respondiendo los mecanismos de protección para los jueces, y nos topamos con que hay un protocolo de 2020, o sea, 2020 cuando Ecuador era otro país, en otro contexto, imagínense ustedes, que no está socializado, y básicamente el protocolo es el siguiente: usted es juez y entonces usted le empiezan a amenazar, entonces usted manda un mail al Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura remite ese mail al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior les llama y le dicen, a usted ya le están torturando, a usted ya le mandaron un dedo en una caja, ya le han disparado, y entonces el juez va a decir obviamente, no, pero me están amenazando, y además estoy en un caso, digamos, que involucra el crimen organizado, ay, usted no está en riesgo. ¿Qué fue lo que le pasó al juez Carlos Serrano? Porque el ministro, digamos, Lofredo me parece que es, ¿no es cierto? Él señala y él dice, es que no, o se le quitó o se le redujo el tema de la protección porque no alcanzó el nivel de riesgo. Ese que le habían hecho el señor Cerdán, pero le había público, hecho público, le hizo una seña que implica, o sea, que es una amenaza. Además que hay que ser claros en algo también. Es evidente, porque además no se necesita, digamos, un mayor estudio, que los jueces y los fiscales están siendo amenazados. De hecho, tenemos fiscales asesinados. Así es. Y yo no sé si es que esperamos a que a los jueces les pase una cosa similar. ¿Cuánta gente tiene que morirse? Nosotros en el monitoreo tuvimos, imagínense que de 2023 a la fecha, hemos tenido nosotros que hacer un monitoreo especial de ataques al sistema de justicia, no a la independencia judicial, que es un monitoreo que ya tenemos, pero al sistema de justicia. Hemos reportado 15 alertas de amenazas que incluyen bombas, amenazas con bomba, ataques, asesinatos a operadores de justicia, que incluye jueces y fiscales. Amenazas de la familia 15 también. amenazas a la familia, 15. Eso quiere decir que por lo menos una vez al mes, más de una vez al mes en este país, hay un atentado grave contra la institucionalidad judicial. Y frente a eso, ¿qué tenemos? No tenemos un protocolo de seguridad judicial, porque no es lo mismo la agresión o las amenazas que podemos recibir, por ejemplo, quienes defendemos derechos humanos, periodistas, etcétera. Y entonces, yo en este momento, más allá de la solidaridad que puede expresarle al juez Serrano, porque está en una situación peligrosa y creo que ha dado un ejemplo de valentía, también lo que hemos venido diciendo nosotros desde ODJ, o sea, nuestro compromiso tiene que ser buscar mecanismos para fortalecer a los jueces, especialmente a primera y segunda instancia, que cogen estos casos difíciles, no lo eligen además, y que se encuentran frente a un sistema que les está acusando de contubernio con los delincuentes que les están presionando, no todos evidentemente, y sin ningún mecanismo de protegerse a ellos y a sus familias. Es imposible exigir independencia judicial y buenas sentencias cuando los jueces viven este escenario tan precario, diría yo. Vamos a estar monitoreando este tema como sociedad, me refiero, ¿no? Y evidentemente tostando granizo también, viendo qué es lo que pasa tanto con el control político como el control judicial, con este tema de crisis en la justicia. Les agradecemos muchísimo la sintonía y pues les deseamos desde Tostando Granizo la mejor de las Navidades, que disfruten, que pasen lindo junto a sus familias y que esta fiesta sea una fiesta de amor y paz. Como siempre les decimos muchísimas gracias por su sintonía y que tengan una linda Navidad, e igual vamos a encontrarnos el 31, así que vamos también a poder desearles un feliz año nuevo y vamos a hacer el 31 un repaso de los hechos del 2025. Un abrazo. Que hay mucho que contar, ¿no? Sí.
Por supuesto, muchísimas gracias, que tengan una linda Navidad. Es difícil desconectarse en un país como Ecuador, pero creo que ayer le escuchaba a Anderson Boscan decir esto y yo repito el mismo consejo, hay que desconectarse, hay que disfrutar con las familias, es una linda fecha, así que les mando todo mi abrazo y todo mi cariño a todos ustedes y sus familias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.